Hay mecanismos en esta Tierra que llevan funcionando más de 150 años sin que nadie sepa exactamente por qué no se detienen. Y la ciencia oficial prefiere no hacer esa pregunta en voz alta. No se trata de metáforas ni de exageraciones periodísticas. Se trata de engranajes de hierro fundido y bronce pulido que llevan girando desde antes de que existieran los automóviles, desde antes de que se inventara el teléfono, desde antes de que el mundo conociera la electricidad en los hogares, y que todavía hoy, en pleno siglo XXI, marcan la hora con una precisión que avergüenza a muchos de los sistemas modernos que supuestamente los han superado. Estos son los grandes relojes de torre del siglo XIX, y su historia esconde algo que los libros de texto nunca te contarán de manera completa, algo que los archivos municipales guardan entre polvo y silencio, algo que los ingenieros de mantenimiento susurran entre ellos cuando nadie más está escuchando. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que retroceder al mundo que los creó, porque ese mundo era radicalmente distinto al nuestro, y esa diferencia es precisamente el primer gran misterio. Estamos hablando del siglo XIX, una época que la historia oficial nos pinta como una era de progreso lineal, de inventores heroicos, de naciones emergentes construyendo sus identidades ladrillo a ladrillo, de la revolución industrial transformando el campo en ciudad y el músculo humano en vapor y acero. Y todo eso es verdad, en cierta medida. Pero hay otra cara de ese siglo que los museos no exhiben en sus vitrinas principales. Una cara que se esconde en los márgenes de los mapas, en los registros de defunciones de ciudades que ya no existen, en los diarios de viajeros que describieron cosas que no encajaban con ninguna narrativa conocida. Imagina las calles de una ciudad europea promedio de mediados del siglo XIX, digamos 1850, digamos 1860. El suelo de las calles principales estaba cubierto de adoquines irregulares, resbaladizos cuando llovía, resonantes bajo los cascos de los caballos que tiraban de carruajes cargados de mercancías y personas. El olor era una mezcla brutal de estiércol de caballo, carbón quemado, basura orgánica acumulada en los canales y el sudor colectivo de decenas de miles de personas que no tenían acceso a baños privados. Las casas de la clase trabajadora eran oscuras, húmedas, con techos bajos y ventanas pequeñas que no dejaban pasar suficiente luz natural. Las familias de 6, 7, 8 personas vivían en 2 o 3 habitaciones. La mortalidad infantil era devastadora. En muchas ciudades europeas de la época, 1 de cada 3 niños no llegaba a su 5º cumpleaños. Las epidemias de cólera, tifus y escarlatina arrasaban los barrios pobres con una regularidad que la gente había llegado a aceptar como parte del orden natural de las cosas. Y, sin embargo, en esas mismas ciudades, en las plazas centrales, en las fachadas de los ayuntamientos y las catedrales, se erguían estas estructuras absolutamente extraordinarias, los grandes relojes de torre, mecanismos de una complejidad técnica que resulta difícil de explicar incluso para los historiadores de la tecnología más serios. Torres de piedra o ladrillo que se alzaban 30, 40, 50 metros sobre el nivel de la calle, coronadas por mecanismos de relojería que pesaban varias toneladas, con engranajes de latón y acero perfectamente calibrados, con péndulos que oscilaban con una precisión de fracciones de segundo, con campanas de bronce fundido que pesaban miles de kilogramos y que hacían vibrar el aire de la ciudad entera en cada hora en punto. Este contraste entre la miseria cotidiana del ciudadano común y la magnificencia técnica de estas estructuras públicas es uno de los grandes enigmas no resueltos de la historia moderna. ¿Quién los construyó? Esa es la pregunta que parece tener respuesta, pero que en realidad no la tiene. Los libros dicen relojeros, maestros artesanos, ingenieros de la época. Y efectivamente hay nombres en los registros. El Big Ben de Londres, ese símbolo universal del tiempo que en realidad se llama Elizabeth Tower, lleva la firma del ingeniero Edmund Beckett Denison y fue terminado en 1859. El gran reloj de la Catedral de Estrasburgo, ese prodigio de 1500 piezas móviles, fue reconstruido entre 1813 y 1842 por el relojero Jean-Baptiste Schwilge. El reloj de la Torre Siegglocke en Berna, Suiza, data en su forma actual del siglo XVI, pero sus mecanismos fueron modificados y ampliados a lo largo de los siglos siguientes. El Rathaus-Glockenspiel de Múnich, con sus figuras danzantes y sus carillones, fue instalado en su forma actual entre 1800 y 1908. Y así podríamos seguir durante horas, lista tras lista de nombres, fechas, ciudades, patrocinadores, materiales. Pero fíjate en algo muy particular, algo que los historiadores de la tecnología mencionan casi de pasada, como si fuera un detalle menor. Estos mecanismos fueron construidos con tolerancias de manufactura que la tecnología de la época no debería haber podido alcanzar.
Los engranajes de los grandes relojes de torre del siglo XIX fueron cortados con una precisión que, según los estándares actuales de ingeniería de precisión, equivale a tolerancias de décimas de milímetro. Y eso en una época en que las herramientas de torno más avanzadas disponibles comercialmente tenían tolerancias de varios milímetros. ¿Cómo se hizo? Los documentos de la época no lo explican con detalle suficiente. Los manuales de construcción de la época hablan de artesanos habilidosos, de maestros con décadas de experiencia, de técnicas transmitidas de generación en generación. Pero eso no es una explicación técnica. Eso es una historia, y las historias, como sabemos, pueden ser fabricadas. Los archivos del Museo de Historia de la Tecnología de Viena guardan un documento curioso. Un informe de inspección técnica fechado en 1923, cuando los conservadores del museo intentaron desmontar parcialmente el mecanismo de uno de los relojes que tenían en su colección, un reloj de torre alemán del segundo tercio del siglo XIX, para entender cómo funcionaba. El informe está escrito en un alemán formal y burocrático, pero entre líneas se puede leer algo que los autores claramente intentaron minimizar. Los ingenieros de 1923 no podían entender cómo los artesanos de 70 años antes habían logrado fabricar ciertos componentes del mecanismo. Específicamente, el informe menciona que los piñones del mecanismo de escape, las piezas más críticas para la precisión del reloj, tenían un perfil de diente tan perfectamente calculado que los propios ingenieros de los años 20 del siglo pasado, con acceso a la metalurgia moderna y a las matemáticas de precisión que el siglo XIX supuestamente no conocía, no estaban completamente seguros de cómo reproducirlos si fuera necesario hacerlo. El informe concluye, con esa frialdad característica de la prosa técnica austríaca, que los artesanos del siglo XIX poseían conocimientos empíricos que excedían la comprensión teórica de su época. Es una frase que merece leerse dos veces. Conocimientos empíricos que excedían la comprensión teórica de su época. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que sabían hacer algo que no deberían haber sabido hacer. Significa que sus manos podían ejecutar lo que sus mentes, según los estándares académicos del momento, no estaban equipadas para diseñar. ¿Y cómo se adquiere ese tipo de conocimiento? Hay dos respuestas posibles. La primera es que la tradición artesanal acumula durante siglos un saber práctico que no necesita fundamento teórico explícito, que los maestros relojeros habían perfeccionado sus técnicas durante generaciones hasta alcanzar por puro ensayo y error una precisión que ningún libro podría haber enseñado. Es una respuesta razonable. Es también, convenientemente, una respuesta que no genera más preguntas. La segunda respuesta es más incómoda, que esos artesanos no inventaron esas técnicas por sí solos, sino que las heredaron de alguna fuente anterior que poseía conocimientos más avanzados, una fuente que ya no existe o que ha sido deliberadamente borrada del registro histórico. Antes de descartar esa segunda posibilidad como fantasía conspirativa, hay que considerar lo que los propios historiadores convencionales reconocen abiertamente cuando se les presiona. La historia de la relojería de alta precisión tiene un vacío que nadie ha explicado satisfactoriamente. Antes del siglo XVI, los relojes mecánicos europeos eran instrumentos relativamente toscos, capaces de marcar la hora con errores de varios minutos al día. Los primeros relojes de torre medievales, los que aparecen en documentos del siglo XIII y XIV, eran estructuras casi esculturales, más que instrumentos de medición precisa. Y luego, en el transcurso de 2 o 3 generaciones, entre aproximadamente 1500 y 1600, la relojería europea da un salto cualitativo tan enorme que los propios historiadores de la ciencia lo describen como una revolución técnica sin precedentes, comparable en su importancia al desarrollo del motor de vapor. ¿De dónde vino ese conocimiento? La respuesta oficial menciona el trabajo de Christian Huygens con el péndulo, los desarrollos de John Harrison en la cronometría marina, la tradición suiza de relojería de precisión. Son respuestas reales, son personajes históricos documentados. Pero esas respuestas siempre van acompañadas de la misma frase tranquilizadora. Fue el resultado del ingenio humano y el progreso acumulativo del conocimiento. Una frase que en realidad no explica nada, porque el ingenio humano y el progreso acumulativo existen en todas las épocas, y sin embargo, el mismo tipo de salto cuantitativo no ocurre con la misma facilidad en otros campos técnicos de la misma era. Volvamos a los relojes gigantes del siglo XIX, porque ahí es donde la historia se pone verdaderamente extraña. Y cuando digo extraña, no me refiero a extraña en el sentido de inexplicable por principio, sino extraña en el sentido de que las explicaciones disponibles crean más preguntas de las que resuelven.
Los grandes relojes de torre que se construyeron masivamente durante el periodo comprendido entre aproximadamente 1800 y 1910 en Europa, América del Norte, América del Sur, Australia, India y otros lugares del mundo entonces bajo influencia occidental, fueron construidos para durar décadas, quizás un siglo como máximo, en las expectativas más optimistas de sus constructores. Las guías técnicas de la época, los manuales de mantenimiento que se emitían junto con los mecanismos, especificaban intervalos regulares de lubricación, sustitución de componentes desgastados, recalibración periódica de los mecanismos de escape. La vida útil esperada de un reloj de torre de alta calidad, según estos documentos, era de 50 a 100 años con mantenimiento adecuado, tras lo cual se esperaba que los mecanismos principales necesitaran ser reemplazados o reconstruidos sustancialmente. Han pasado 150, 180 años. Y casi todos siguen funcionando. No solo funcionando, sino funcionando bien. El reloj del Big Ben, después de las restauraciones recientes, sigue siendo uno de los cronómetros más precisos del mundo en su categoría. El reloj de la Catedral de Estrasburgo sigue ejecutando cada mediodía el espectáculo de sus autómatas con una regularidad que los turistas encuentran casi hipnótica. El reloj de la torre del Ayuntamiento de Dansk, en Polonia, el de Berna, en Suiza, el de Praga con su extraordinario reloj astronómico que data del siglo XV pero cuyo mecanismo fue sustancialmente renovado en el XIX, el de Madrid, el de Lisboa, el de Buenos Aires, el de Melbourne. La lista es interminable y el patrón es constante. Estos mecanismos sobreviven. ¿Por qué? La respuesta oficial menciona el mantenimiento continuo, la calidad de los materiales originales, el hecho de que los artesanos del siglo XIX producían trabajo de una calidad que la producción industrial masiva posterior no pudo igualar. Y hay verdad en eso. Pero no es suficiente para explicar lo que los técnicos de mantenimiento que trabajan con estos relojes hoy en día describen cuando se les pregunta con sinceridad. En la mayoría de los casos, el desgaste de los componentes críticos, esos piñones, esos engranajes de escape, esas ruedas contadas dentadas, es significativamente menor de lo que la física del desgaste metálico bajo carga continuada debería predecir. Es como si el metal no se desgastara al ritmo normal. Como si los materiales tuvieran alguna propiedad que los materiales modernos equivalentes no poseen. Dacă îți plac acest gen de povestiri istorice despre misterele trecutului, dă like și scrie 1 în comentarii. Dacă nu îți plac, scrie 0, astfel vom ști cât de apreciate sunt poveștile noastre. Hay un ingeniero de mantenimiento en Berna, un hombre llamado Thomas Kasser, que ha trabajado durante más de 30 años en el mantenimiento del Sidglogge, el famoso reloj astronómico del siglo XII que en su forma actual conserva componentes del siglo XIX. Que en una entrevista publicada en una revista técnica suiza de circulación limitada en 2016, dijo algo que debería haber generado más debate del que generó. Dijo que los engranajes de bronce del mecanismo principal, los que datan de la restauración de 1813, muestran un patrón de desgaste que en sus 30 años de experiencia no había visto en ningún otro mecanismo de bronce, ni antiguo ni moderno. Dijo que el metal parece haberse autopulido con el tiempo, que las superficies de contacto de los engranajes muestran una lisura que aumenta en lugar de disminuir con el uso, algo que contradice los principios básicos de la tribología, la ciencia del desgaste. Dijo, y estas son sus palabras tal como quedaron registradas en esa revista, que si tuviera que describir el comportamiento del metal sin saber lo que estaba mirando, diría que es un material diseñado para durar no 100, sino 1000 años. La entrevista no fue retomada por ningún medio de comunicación de mayor circulación. El propio Kasser, cuando le preguntaron si iba a publicar sus observaciones en una revista científica, dijo que no quería problemas, que era técnico de mantenimiento y no académico, que su trabajo era mantener el reloj funcionando, no hacer declaraciones que nadie iba a tomarse en serio. Esa actitud, esa autocensura preventiva, ese temor a no ser tomado en serio, es también parte del misterio, porque no es un caso aislado. A lo largo de las últimas décadas, en distintos países y en contextos completamente independientes, distintos técnicos de mantenimiento y restauradores de relojes históricos han mencionado observaciones similares, siempre en contextos informales, siempre minimizando su propia perplejidad, siempre encontrando una forma de racionalizarlo que les permitiera seguir dentro del discurso técnico aceptable. El metal es de alta calidad, dicen. Los artesanos eran excepcionalmente habilidosos, dicen. Las condiciones de operación son más favorables de lo esperado, dicen. Y todas esas explicaciones son verdad en parte, pero ninguna de ellas explica el conjunto.
Para entender el contexto más amplio de este misterio, hay que hablar de algo que la historia académica mainstream trata como un tema perfectamente resuelto, pero que en realidad está lleno de agujeros: la naturaleza real de la revolución industrial y lo que ocurrió en el periodo inmediatamente anterior a ella. La narrativa oficial dice que el mundo premoderno era tecnológicamente atrasado, que la humanidad vivió durante milenios en un estado de relativa estasis tecnológica, con avances lentos y graduales, hasta que en el siglo XVIII, en Inglaterra, por razones que combinaron el capital acumulado del comercio colonial, la disponibilidad de carbón, el clima cultural del empirismo inglés y la necesidad práctica de resolver problemas concretos de la minería y la manufactura, comenzó un proceso de aceleración tecnológica que transformó el mundo. Es una narrativa limpia, ordenada, progresiva, y tiene un problema fundamental. No cuadra con lo que encontramos cuando empezamos a mirar con atención los registros arqueológicos y los testimonios históricos que escaparon a la gran reordenación del archivo histórico del siglo XIX. Ese es otro tema que merece atención: la gran reordenación del archivo histórico del siglo XIX. Entre aproximadamente 1820 y 1910, en el periodo que los historiadores llaman, con benevolente eufemismo, la era de la profesionalización de la historia, los archivos históricos de prácticamente todas las naciones occidentales fueron objeto de una revisión sistemática, una catalogación, una selección y, en muchos casos, una destrucción de materiales que no encajaban con las narrativas nacionales emergentes. No es una teoría conspirativa, es historia documentada. Los propios historiadores del siglo XX han descrito este proceso con cierto horror retrospectivo. En nombre de la racionalización y la modernización, cantidades enormes de documentos históricos fueron destruidos, reclasificados, falsamente datados o simplemente ignorados. Los archivos vaticanos, por ejemplo, guardan materiales que datan de siglos anteriores a lo que la narrativa oficial indica, materiales que los propios archiveros vaticanos han reconocido, pero que rara vez permiten examinar a investigadores externos. Los archivos estatales de varios países europeos contienen secciones herméticamente selladas que nunca han sido catalogadas públicamente. El archivo secreto de Múnich, antes de su destrucción parcial durante la Segunda Guerra Mundial, supuestamente contenía documentos que describían técnicas de construcción atribuidas a talleres del siglo XVI que los expertos de comienzos del siglo XX consideraban imposibles de reproducir con las herramientas que supuestamente existían entonces. ¿Imposibles de reproducir? ¿Cómo puede ser imposible reproducir algo que, según la narrativa oficial, fue creado por artesanos con herramientas más simples que las que tenemos hoy? Esa pregunta, formulada con esa lógica elemental, es la que los defensores de la historia alternativa llevan décadas intentando introducir en el debate académico sin éxito. Y los académicos tienen respuestas para esa pregunta, respuestas que no son completamente satisfactorias, pero que son suficientemente plausibles como para mantener la conversación dentro de los carriles seguros. Dicen que la habilidad artesanal individual, la destreza manual acumulada en décadas de práctica, es difícil de reproducir porque es un conocimiento encarnado, no codificado en textos, que muere con el maestro si no hay discípulos adecuados. Dicen que el gremialismo medieval y moderno temprano mantenía deliberadamente el secreto técnico como estrategia de supervivencia económica, lo que significa que muchas técnicas se perdieron porque sus propietarios las guardaron demasiado celosamente. Dicen que la industrialización destruyó las tradiciones artesanales al hacer económicamente inviable el trabajo manual de alta precisión, creando así una discontinuidad genuina en la transmisión del conocimiento. Todo eso es cierto. Y al mismo tiempo, ninguna de esas explicaciones puede dar cuenta de algo que los propios ingenieros de la revolución industrial reconocieron y documentaron en sus diarios y correspondencia privada, que cuando intentaban comprender los mecanismos de ciertos relojes y otros aparatos de precisión que habían sobrevivido de siglos anteriores, descubrían que su propia ciencia, la ciencia del siglo XIX en plena efervescencia industrial, no era capaz de explicar por qué funcionaban tan bien. James Nesmith, el inventor escocés del martillo de vapor y uno de los ingenieros mecánicos más brillantes del siglo XIX, escribió en sus memorias publicadas en 1883 una observación que generalmente se cita sin contexto suficiente. Describiendo una visita a un taller de relojería de precisión en Ginebra, comentó que ciertos instrumentos que allí veía producían resultados que él, con toda su experiencia en manufactura de precisión, no sabía cómo replicar en el entorno de una fábrica moderna. Los historiadores de la tecnología citan esta observación para ilustrar la excelencia de la tradición artesanal suiza. Pero si se lee el pasaje completo, lo que Naismith realmente estaba diciendo era algo diferente.
que había una discontinuidad entre lo que los artesanos suizos podían hacer con sus herramientas aparentemente simples y lo que la teoría mecánica de la época predecía que esas herramientas deberían poder producir. En otras palabras, los resultados superaban lo que la teoría disponible indicaba que era posible, y él lo encontraba desconcertante. Naismith eligió interpretar ese desconcertante como evidencia de la superioridad de la habilidad manual sobre la producción industrial, una interpretación romántica y políticamente segura en la era victoriana. Pero hay otra interpretación posible, que las herramientas de los artesanos suizos no eran tan simples como parecían, que había algo en esos talleres que no estaba completamente documentado, que el conocimiento que estaba siendo aplicado tenía raíces más profundas y antiguas de lo que nadie quería admitir. Y aquí llegamos al nudo central de todo este asunto, porque si vamos a hablar de raíces más profundas y antiguas del conocimiento técnico, tenemos que hablar de algo que la historia académica trata con una mezcla peculiar de reconocimiento y minimización, la antigüedad clásica y sus conocimientos técnicos perdidos. Todo el mundo sabe que los griegos y los romanos y los mecanismos helenísticos de Alejandría tenían un nivel de sofisticación técnica que no fue igualado hasta el Renacimiento, o posiblemente hasta el siglo XIX en algunas áreas. El mecanismo de Anticitera, ese prodigio de cálculo astronómico descubierto en un naufragio griego y datado en el siglo II a.C., sigue siendo uno de los objetos más desconcertantes que han producido los arqueólogos, porque su nivel de complejidad mecánica no fue igualado por ningún dispositivo conocido hasta aproximadamente el siglo XIV de nuestra era, más de 1500 años después. 1500 años de retroceso técnico. ¿Cómo se explica eso? La explicación oficial habla del colapso del mundo antiguo, de las invasiones bárbaras, de la pérdida de las rutas comerciales que conectaban los centros de producción de conocimiento del Mediterráneo antiguo, de la persecución de ciertas formas de conocimiento por parte de las autoridades religiosas medievales. Todo eso contribuyó, sin duda. Pero ninguna de esas explicaciones puede dar cuenta de una discontinuidad de 1500 años. Las invasiones bárbaras destruyeron estructuras políticas, sí. Pero las ideas no viajan solo en carreteras imperiales. Las ideas viajan en cabezas humanas, en manuscritos que pueden ser copiados y escondidos, en tradiciones orales transmitidas de generación en generación. Para que un cuerpo de conocimiento técnico desaparezca casi completamente, hasta el punto de que 1500 años después, los mejores ingenieros del mundo no puedan explicar cómo fue creado un objeto como el mecanismo de Anticitera, algo más que una discontinuidad política o comercial tiene que haber ocurrido. Algo tiene que haber borrado el conocimiento de manera más sistemática y más completa. Y hay evidencia dispersa, fragmentaria, ignorada por los académicos mainstream, pero cuidadosamente documentada por investigadores marginales desde el siglo XIX, de que eso exactamente es lo que ocurrió. No una vez, sino varias veces. No de manera gradual, sino de manera repentina. Hay indicios en los registros geológicos, en los anales climáticos, en los registros arqueológicos de docenas de civilizaciones distintas, de que el mundo ha experimentado varias discontinuidades catastróficas, periodos de colapso rápido y dramático que no solo destruyeron estructuras políticas, sino que literalmente borraron poblaciones, dejaron ciudades abandonadas, cambiaron el clima durante décadas y redujeron a pequeños grupos de supervivientes que tuvieron que reconstruir la civilización humana desde un estado mucho más primitivo. La más reciente de estas discontinuidades, la que más directamente nos concierne para entender el misterio de los relojes gigantes del siglo XIX, es también la más difícil de documentar porque ocurrió en el periodo que menos queremos cuestionar, los siglos XVI, XVII y XVIII de nuestra era. ¿Qué ocurrió en esos siglos? Los libros de historia los describen como una época de florecimiento, el Renacimiento, la Reforma, la exploración de los nuevos mundos, la Revolución científica, la Ilustración, el comienzo de la Revolución industrial. Una narrativa de progreso continuo y acelerado. Pero hay investigadores, algunos de ellos académicos de credenciales impecables, que publicaron sus hallazgos en revistas académicas respetadas antes de que el peso de la comunidad científica los silenciara o los marginara, que señalan anomalías muy específicas en esa narrativa. Una de las más inquietantes es lo que algunos han llamado el problema de la repoblación. Los registros demográficos de numerosas regiones de Europa y América muestran periodos de aparente despoblación masiva durante los siglos XVI y XVII, seguidos de una repoblación que los documentos de la época atribuyen a migraciones cuyo origen no está claro o que simplemente no explican.
Las ciudades que según los registros tenían decenas de miles de habitantes en el siglo XIV aparecen con poblaciones de unos pocos cientos o completamente abandonadas en documentos del siglo XVI o XVII, para luego volver a aparecer en el siglo XIX con poblaciones de nuevo numerosas y una historia supuestamente continua que en realidad presenta saltos y vacíos inexplicables. Los defensores de estas teorías, que en los ambientes académicos formales se denominan con el nombre algo despectivo de neocatastrofistas, señalan también algo que los cartógrafos y los geólogos han notado desde hace mucho tiempo, pero que nunca ha sido integrado en la narrativa histórica convencional, que numerosas ciudades del siglo XIX en Europa, América del Norte y otras partes del mundo fueron construidas sobre capas de escombros y sedimentos que no corresponden con la historia que se les atribuye. En otras palabras, estas ciudades fueron construidas sobre las ruinas de algo anterior, algo que fue demolido o que colapsó, y los constructores del siglo XIX pusieron sus propias estructuras directamente sobre esas ruinas sin que los registros históricos expliquen qué había antes ni por qué desapareció. Este fenómeno está documentado, de manera fragmentaria y con distintas interpretaciones en docenas de ciudades. En Chicago, las primeras excavaciones para la construcción de los rascacielos de finales del siglo XIX encontraron bajo los niveles de construcción que la historia oficial atribuye a la primera colonización europea de la zona, capas de estructuras más antiguas que no correspondían con ninguna cultura indígena conocida. En San Francisco, bajo la reconstrucción que siguió al terremoto de 1906, los trabajadores encontraron en varios lugares estructuras subterráneas de piedra trabajada que no correspondían con la historia documentada de la ciudad. En varias ciudades de América del Sur, edificaciones que la narrativa oficial atribuye al periodo colonial español de los siglos XVI y XVII fueron construidas utilizando técnicas y materiales que estudios de laboratorio realizados en el siglo XX indican que son significativamente anteriores a la conquista española. ¿Qué tienen que ver estas anomalías arqueológicas y demográficas con los relojes gigantes del siglo XIX? Tienen que ver con esto. Si aceptamos que el mundo experimentó una o varias discontinuidades catastróficas en los siglos anteriores al XIX, si aceptamos que lo que llamamos la revolución industrial y el florecimiento técnico del siglo XIX fue en realidad, al menos en parte, una reconstrucción a partir de fragmentos de conocimiento que sobrevivieron a esas catástrofes, entonces los relojes gigantes del siglo XIX adquieren un significado completamente diferente. Ya no son el producto culminante de un progreso lineal desde la tosquedad medieval hasta la sofisticación moderna. Son el resultado de una humanidad que encontró fragmentos del conocimiento de una civilización anterior, más avanzada, y los utilizó para crear algo que superaba con creces las capacidades teóricas de la época, porque ese conocimiento provenía de una época que tenía capacidades teóricas superiores. Es una hipótesis audaz. Lo sé, pero escucha lo que dice el registro. Los grandes relojes de torre del siglo XIX no fueron construidos por genios solitarios que de repente se iluminaron con ideas nuevas. Fueron construidos, en la mayoría de los casos, por talleres que tenían genealogías técnicas muy específicas, líneas de transmisión de conocimiento que se podían rastrear durante siglos, a veces hasta los gremios medievales y a veces incluso más atrás. Los talleres relojeros de Ginebra, de Nuremberg, de Londres, de Augsburgo tenían archivos propios, libros de técnicas, planos de mecanismos, fórmulas de aleaciones metálicas que eran celosamente guardados y transmitidos solo dentro del gremio. Cuando algunos de esos archivos fueron abiertos al público o a los investigadores en el siglo XX, muchos de los documentos más antiguos resultaron ser copias de textos originales que nadie había visto y que se describían como provenientes de fuentes que los propios copistas del siglo XVI o XVII no entendían completamente. Uno de los casos más específicos y documentados de este tipo de transmisión fragmentaria de conocimiento es el del archivo del taller relojero Jürgensen de Copenhague, uno de los más importantes talleres de relojería de precisión del siglo XIX. Los Jürgensen, que habían emigrado de Alemania a Dinamarca, conservaban una colección de documentos técnicos que, según su propia genealogía familiar, databan del siglo XV. Cuando estos documentos fueron parcialmente examinados por historiadores de la ciencia en los años 90 del siglo XX, los investigadores encontraron entre ellos varios documentos que describían técnicas de tratamiento de aleaciones metálicas que no tienen ningún paralelo en los textos técnicos europeos conocidos de los siglos XV al XVIII. Las técnicas descritas tienen algunas similitudes con procesos metalúrgicos que se conocen de fuentes árabes medievales, y más desconcertantemente, con ciertos procesos descritos en textos técnicos chinos del período Tang, siglo VII al X de nuestra era.
La pregunta obvia es ¿cómo llegaron esos conocimientos, si es que así ocurrió, desde el mundo árabe medieval o desde la China Tang hasta un taller familiar alemán del siglo XV? No hay respuesta documentada. Lo que hay es la técnica, funcionando, produciendo resultados que sus usuarios de los siglos XVIII y XIX no comprendían teóricamente, pero que aplicaban con maestría práctica. Y luego está el asunto de los materiales. Los metales utilizados en los mecanismos de los grandes relojes de torre del siglo XIX no son, en todos los casos, lo que parecen ser. O más exactamente, no son lo que deberían ser si fueran producidos con las técnicas metalúrgicas que la historia oficial atribuye al siglo XIX. Varios estudios de composición metalúrgica realizados en los años 80 y 90 del siglo XX, en el contexto de proyectos de restauración de relojes históricos, encontraron en los engranajes y componentes de precisión de estos mecanismos aleaciones metálicas con proporciones de elementos que no corresponden con las fórmulas estándar de la relojería del siglo XIX, que están documentadas en los manuales técnicos de la época. En particular, varios análisis encontraron proporciones de ciertos elementos de transición, estaño, antimonio, pequeñas trazas de tierras raras que no tienen precedente en la literatura metalúrgica del periodo, pero que resultan, desde la perspectiva de la metalurgia moderna, extraordinariamente bien calculadas para maximizar la dureza superficial de los engranajes mientras se mantiene la elasticidad interna del metal. Exactamente las propiedades que explicarían el inusual patrón de desgaste que los técnicos de mantenimiento han observado durante décadas. ¿Quién calculó esas proporciones? ¿Y con qué herramientas teóricas en una época en que la tabla periódica todavía no existía y en que la mayoría de los elementos que aparecen en estas aleaciones ni siquiera habían sido identificados formalmente? La tabla periódica de Mendeleev no fue publicada hasta 1869. El antimonio como elemento puro y caracterizado no fue aislado hasta principios del siglo XVI. Las tierras raras fueron identificadas como grupo químico a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y la mayoría de sus propiedades no fueron comprendidas hasta bien entrado el siglo XX. Y sin embargo, los análisis metalúrgicos de mecanismos de relojería del siglo XIX muestran aleaciones que parecen utilizar estas propiedades de manera deliberada y optimizada. Los defensores de la explicación convencional dirán que esto es un caso de conocimiento empírico, que los artesanos llegaron a estas aleaciones por prueba y error, sin necesitar saber por qué funcionaban. Es posible. Pero también es el tipo de conocimiento que tarda siglos en desarrollarse por ensayo y error puro, porque las variables son demasiadas y las señales de retroalimentación demasiado lentas como para que un solo taller en una sola generación pudiera haberlas descubierto. A menos que ya lo tuvieran. A menos que esas fórmulas de aleación fueran parte del conocimiento heredado, transmitido a través de esos documentos gremiales cuyas fuentes nadie podía rastrear, fórmulas que venían de algún lugar anterior y más avanzado, y que los artesanos del siglo XIX simplemente aplicaban porque funcionaban, sin comprender por qué. Hay otro elemento del misterio que merece atención, uno que los turistas y los fotógrafos pasan por alto porque es demasiado obvio para verlo: la escala arquitectónica de las estructuras que albergan estos relojes. Las torres del siglo XIX que contienen los grandes relojes son, en la mayoría de los casos, extraordinariamente grandes en relación con cualquier necesidad práctica. Un reloj de torre necesita ser visible desde la distancia, cierto, pero la visibilidad a nivel de la esfera podría lograrse con torres de 20 o 25 metros. Muchas de las torres que se construyeron para albergar estos relojes tienen 40, 50, 60 metros de altura, con cámaras de mecanismos que podrían alojar a varias familias y con estructuras de soporte que exceden en varios órdenes de magnitud lo necesario para sostener el mecanismo del reloj. ¿Por qué esa escala? Los documentos de la época hablan de simbolismo, de magnificencia cívica, de la voluntad de las ciudades de demostrar su prosperidad y su modernidad. Pero hay algo más que eso. Los ingenieros que trabajan con mecanismos de relojería histórica saben algo que el público general no conoce, que a cierta escala los mecanismos de relojería se vuelven más estables, no menos. Los grandes péndulos que se encuentran en los mecanismos de los relojes de torre del siglo XIX, péndulos que en algunos casos tienen varios metros de longitud y pesan cientos de kilogramos, son intrínsecamente más precisos que los péndulos pequeños porque su periodo de oscilación es más largo y menos susceptible a las perturbaciones externas. Y los grandes mecanismos, con sus enormes volantes de inercia y sus masivos contrapesos, son más resistentes a las fluctuaciones de temperatura y humedad que afectan inevitablemente a los mecanismos de menor escala. En otras palabras, la escala gigantesca de estos relojes no es solo un capricho arquitectónico o un símbolo de poderío cívico.
Es también una decisión de ingeniería que refleja un conocimiento profundo de los principios físicos involucrados. Un conocimiento que, de nuevo, excede lo que la teoría mecánica oficial del siglo XIX debería haber podido formular de manera explícita. Porque aquí está otro dato que raramente se menciona en los libros de texto. La formalización matemática de la dinámica de los péndulos de gran escala, los cálculos de los efectos de la temperatura sobre la longitud de las varillas del péndulo, los análisis de la influencia de la fricción del aire sobre la energía del péndulo, todos esos problemas teóricos que los físicos e ingenieros del siglo XIX resolvieron en papel, fueron resueltos después de que los grandes relojes ya estaban funcionando. Los grandes relojes de torre más impresionantes del siglo XIX fueron construidos entre 1800 y 1860. Las teorías físicas necesarias para justificar sus diseños desde primeros principios para predecir su comportamiento antes de construirlos fueron formalizadas entre 1840 y 1910. Los constructores construyeron primero y los teóricos explicaron después. Eso es perfectamente normal en la historia de la ingeniería, donde la práctica siempre ha precedido a la teoría. Pero en este caso, la brecha entre la práctica y la teoría es especialmente grande, y la pregunta de cómo los constructores sabían qué construir sin tener la teoría que lo justificara sigue siendo más difícil de responder de lo que los libros de texto admiten. Volvamos a las ciudades, porque hay algo en la geografía de estos relojes que tampoco ha sido suficientemente analizado. Si marcas en un mapa los grandes relojes de torre del siglo XIX que todavía están en funcionamiento, descubres un patrón de distribución que es extrañamente regular para tratarse de estructuras que supuestamente fueron construidas de manera independiente por distintas ciudades en distintos países a lo largo de más de un siglo. La densidad de estos relojes es mayor en ciertos corredores geográficos, ciertas rutas que corresponden aproximadamente con las antiguas vías romanas, con los corredores de comunicación del medioevo, con las rutas comerciales del mundo preindustrial. Los historiadores explican esto diciendo que estas ciudades eran las más prósperas y las más conectadas con las redes de comercio e intercambio técnico del período. Es una explicación plausible, pero también es verdad que estas ciudades son las que han mostrado mayor continuidad ocupacional, las que menos han sido abandonadas y reocupadas, las que tienen los archivos municipales más completos y menos interrumpidos. En otras palabras, las ciudades que sobrevivieron mejor a cualquier discontinuidad que haya ocurrido en los siglos anteriores son también las que construyeron los mejores relojes. ¿Coincidencia? Quizás, pero la coincidencia merece ser examinada más de cerca. Porque si hubo una discontinuidad, si hubo un periodo de colapso y reconstrucción en los siglos anteriores al XIX, entonces no todos los lugares del mundo habrían preservado el mismo nivel de conocimiento técnico heredado. Los lugares que mantuvieron mayor continuidad, los que preservaron mejor sus archivos gremiales, sus tradiciones artesanales, sus redes de transmisión del conocimiento, serían exactamente los que producirían los mejores relojes. Y los lugares que perdieron esa continuidad, que fueron más severamente afectados por cualquier catástrofe que haya ocurrido, producirían relojes de calidad inferior, relojes que no han sobrevivido igual de bien. ¿Y es eso lo que vemos? Sí, en términos generales es lo que vemos. Los relojes más longevos y de mejor rendimiento son los de los talleres con las genealogías técnicas más largas y mejor documentadas. Los relojes que se deterioraron más rápidamente o que necesitaron reemplazos más tempranos tienden a provenir de talleres de origen más reciente, de regiones donde la tradición relojera fue establecida más tarde y de manera más artificial, importando técnicos de otros lugares. Ahora bien, hay un aspecto de este misterio que los investigadores más serios de historia alternativa señalan con especial insistencia y que los académicos convencionales no pueden simplemente ignorar, aunque a menudo lo intentan. Se trata del estado de muchas de las ciudades del siglo XIX que fueron fotografiadas en los años más tempranos de la fotografía, entre 1840 y 1880 aproximadamente, y que muestran algo que no encaja con la narrativa de su historia documentada. Hay fotografías de ciudades europeas y americanas de ese periodo que muestran edificios de una magnificencia y una complejidad arquitectónica que los registros de construcción de la época no pueden explicar completamente. No estoy hablando de edificios que existían desde el medioevo y que fueron fotografiados en el siglo XIX. Estoy hablando de edificios que se supone que fueron construidos en el siglo XIX, que las guías turísticas y los libros de historia atribuyen a tal o cual arquitecto y a tal o cual fecha entre 1800 y 1900, pero que tienen características estructurales y ornamentales que los arquitectos e historiadores del arte que los estudian admiten que son difíciles de explicar como productos de la tecnología constructiva del siglo XIX.
Los edificios de la Gran Exposición de Chicago de 1893 son quizás el ejemplo más citado por los defensores de estas teorías. Las fotografías de ese evento muestran edificios de una escala y una elaboración ornamental que, según los registros oficiales, fueron construidos en el transcurso de 2 o 3 años por una ciudad que hasta hacía unos pocos años era un enclave relativamente modesto en el medio oeste americano. Los edificios blancos de la Ciudad Blanca, como fue llamada, tenían fachadas de una sofisticación comparable a los mejores edificios del mundo clásico, con columnas, cúpulas, frisos decorativos y proporciones arquitectónicas que los teóricos del arte encuentran extraordinariamente logradas para ser el resultado de un proceso de construcción tan corto. Los defensores de la explicación oficial dicen que fueron construidos en materiales temporales, yeso y madera revestida, que imitaban la piedra, y que por eso fue posible construirlos tan rápidamente. Lo cual es verdad. Pero también es verdad que las decisiones de diseño que los produjeron, los cálculos proporcionales, los sistemas de iluminación, la disposición urbana, reflejan un conocimiento del diseño urbano que los historiadores de la arquitectura encuentran asombrosamente maduro para una ciudad de la edad de Chicago. Algunos investigadores van más lejos y señalan que el diseño de la Ciudad Blanca de Chicago y de otras grandes exposiciones universales del siglo XIX no parece el resultado de un proceso creativo desde cero, sino más bien el resultado de un proceso de reconstrucción, de la recreación de algo que ya se conocía, algo que existió antes y que ahora se estaba intentando recuperar. La palabra reconstrucción no se usa en los documentos oficiales. La palabra que se usa es moderna, evocadora del clasicismo pero superándolo. Pero los historiadores del arte más reflexivos señalan que evocar el clasicismo en el siglo XIX no significaba exactamente crear algo nuevo inspirado en modelos antiguos. Significaba, en muchos casos, aplicar reglas proporcionales y principios técnicos que existían codificados en tratados de arquitectura cuya fuente última nadie podía identificar con precisión. Tratados que decían ser traducciones de textos clásicos griegos o romanos, pero que en realidad contenían conocimientos que los textos griegos y romanos que conocemos no contienen. Vitruvio, el gran arquitecto romano del siglo I a.C., cuyo De Arquitectura es la única referencia técnica de arquitectura antigua que sobrevivió relativamente completa, no contiene los principios proporcionales que los arquitectos del Renacimiento y del Neoclasicismo atribuyen a la tradición clásica. Los principios que los arquitectos del siglo XIX aplicaban con tanta confianza, la sección áurea, los sistemas modulares, los cálculos acústicos para espacios de gran escala, aparecen en Vitruvio solo de manera fragmentaria e incompleta. ¿De dónde venían entonces esos principios que los arquitectos del siglo XIX aplicaban como si los tuvieran completamente interiorizados? La respuesta oficial dice que vinieron de la tradición acumulada del Renacimiento, de figuras como Palladio, Alberti, Brunelleschi, que redescubrieron y sistematizaron los principios clásicos. Pero cuando lees los textos de esos maestros del Renacimiento, ellos mismos dicen que están transmitiendo conocimientos que encontraron en fuentes antiguas que ya no existen, en tradiciones que sus propios maestros les transmitieron sin poder explicar completamente de dónde venían. Es como una cadena de custodios que transmiten un tesoro sin saber exactamente qué es el tesoro ni de dónde vino originalmente. Y esa cadena nos lleva de vuelta a los relojes. Porque los maestros relojeros del siglo XIX eran también custodios de una tradición que no podían explicar completamente, que sabían que funcionaba porque así se lo habían enseñado y porque lo comprobaban con sus propias manos, pero cuyas raíces se perdían en la oscuridad de siglos anteriores que el registro histórico no iluminaba suficientemente. Y lo que construyeron con esa tradición, con ese conocimiento de fuentes inciertas, son los mecanismos que hoy, 150 años después, siguen funcionando contra toda expectativa razonable. Hay un último elemento de este misterio que quiero plantear, y es el más difícil de articular porque toca algo que está en el límite entre la historia y la física. Los grandes relojes de torre del siglo XIX son, en un sentido muy real, máquinas del tiempo. No en el sentido de la ciencia ficción, no en el sentido de que puedan transportar a nadie hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, sino en el sentido de que son máquinas que transforman el tiempo en información y la información en señal. Son mecanismos que toman la energía del movimiento gravitacional de sus contrapesos, la convierten en movimiento rotacional cuidadosamente regulado y producen a partir de esa regulación una señal que el resto de la ciudad puede leer como tiempo. Son, en esencia, interfaces entre la realidad física y la percepción humana del orden temporal. Y hay algo en esa función que los hace peculiarmente resistentes a la obsolescencia.
Los sistemas de cronometría modernos, los relojes atómicos, los sistemas GPS, los relojes de cuarzo, todos miden el tiempo con mayor precisión que cualquier reloj de péndulo, pero ninguno de ellos es visible a 100 metros de distancia sin ninguna fuente de energía eléctrica. Ninguno de ellos suena una campana que hace vibrar el aire de toda una ciudad en cada hora. Ninguno de ellos tiene la capacidad de seguir funcionando durante un apagón generalizado, durante una guerra, durante cualquier tipo de interrupción del suministro energético. Los grandes relojes de torre del siglo XIX son, en términos de ingeniería de sistemas, robustos de una manera que los sistemas modernos no lo son. Y esa robustez, esa independencia de cualquier fuente de energía externa que no sea la gravedad, es también parte de la razón por la que siguen funcionando cuando todo lo demás falla. Es imposible no pensar, en este contexto, que quienes diseñaron estos relojes o quienes transmitieron el conocimiento que permitió diseñarlos sabían algo sobre la fragilidad de la civilización que los constructores del siglo XIX no habían aprendido todavía de su propia experiencia. Sabían que los sistemas complejos fallan. Sabían que las redes de suministro de energía se interrumpen. Sabían que las ciudades pueden perder durante largos periodos el acceso a la tecnología avanzada. Y construyeron sus mecanismos de medición del tiempo de manera que pudieran sobrevivir a esas interrupciones, de manera que pudieran seguir señalando el paso del tiempo incluso cuando todo lo demás a su alrededor estuviera en ruinas. ¿Es eso paranoia retrospectiva? ¿Estoy proyectando sobre el pasado conocimientos e intenciones que no existían? Quizás. Pero considera lo siguiente. Los propios registros del siglo XIX, los documentos de los talleres que construyeron estos relojes, las instrucciones de mantenimiento que se emitieron junto con los mecanismos, los contratos de servicio que se firmaron entre los talleres y los ayuntamientos, revelan una conciencia de la durabilidad como objetivo primario del diseño que va mucho más allá de la simple prudencia comercial. No estaban construyendo para 50 años. Estaban construyendo para siempre, y usaron ese término, para siempre, no como hipérbole publicitaria, sino como especificación técnica. Los contratos de mantenimiento incluyen cláusulas sobre qué hacer cuando ciertos componentes fallen, pero asumen que los componentes principales, los engranajes de los mecanismos de escape, las ruedas de cuenta, los sistemas de regulación, nunca necesitarán ser reemplazados porque nunca se desgastarán más allá de los límites de funcionamiento aceptable. No en 100 años. No en 200. No en el horizonte temporal que los contratos contemplan, que en algunos casos llega hasta el término indefinido. ¿Por qué esa confianza? ¿Qué sabían los constructores que los hacía tan seguros de la durabilidad de lo que estaban haciendo? Quizás nada más que lo que les había sido enseñado. Quizás simplemente aplicaban una tradición que decía que si se hacían las cosas de esta manera específica, con estos materiales, en estas proporciones y con estas técnicas de acabado, el resultado duraría indefinidamente. Una tradición que provenía de algún lugar anterior donde habían construido cosas que duraron indefinidamente, o al menos mucho más de lo que cualquier cálculo razonable basado en el conocimiento teórico de la época habría predicho. Y aquí finalmente llegamos al núcleo de la pregunta que este misterio plantea y que no tiene respuesta satisfactoria en ningún archivo al que tengamos acceso. ¿Qué ocurrió antes? ¿Qué civilización o qué nivel de desarrollo civilizatorio precedió al mundo que conocemos? Al mundo que comenzó a construir sus relojes gigantes en el siglo XIX, utilizando conocimientos que no podía justificar teóricamente. ¿Dónde están sus ruinas, sus archivos, sus artefactos? ¿Por qué la historia que tenemos no los incluye? ¿Fue una sola civilización global? ¿O fueron múltiples tradiciones paralelas que alcanzaron niveles similares de sofisticación técnica de manera independiente? ¿Cómo colapsaron? ¿Qué los destruyó con la suficiente rapidez y completitud como para borrar casi completamente su existencia del registro histórico, pero no lo suficientemente como para borrar los fragmentos de conocimiento técnico que sobrevivieron en los archivos gremiales y los documentos técnicos de los siglos siguientes? No lo sabemos, y lo que resulta más inquietante, quizás, es que no sabemos si no lo sabemos por accidente o por diseño. Porque la historia que conocemos no es un registro neutral y completo del pasado. Es una selección, una construcción, un conjunto de narrativas que alguien eligió preservar y enfatizar mientras dejaba otras en el olvido. Y el siglo XIX, el mismo siglo que construyó los grandes relojes cuya longevidad nos asombra, fue también el siglo en que se establecieron las instituciones académicas y los archivos nacionales que decidirían qué versión de la historia sería la versión oficial. No puede ser completamente accidental que el mismo periodo que construyó estos prodigios técnicos inexplicables fuera también el periodo en que se reorganizó sistemáticamente el conocimiento histórico, de manera que esas inexplicabilidades quedaran fuera del debate legítimo.
Los relojes siguen girando, sus engranajes de una aleación que nadie sabe exactamente cómo fue formulada, ejecutando técnicas de corte que nadie puede explicar completamente con la tecnología del periodo que se les atribuye, sobreviviendo décadas más allá de cualquier expectativa razonable, marcando las horas de ciudades que, en muchos casos, fueron construidas sobre las ruinas de algo que los libros de historia prefieren no mencionar. En cada hora en punto, las campanas de bronce vibran en el aire frío de las plazas europeas y americanas, y ese sonido, ese resonar antiguo que penetra en los huesos, lleva consigo algo más que la información de qué hora es. Lleva el eco de algo que fue, algo que se perdió, algo que quizás fue deliberadamente olvidado, y algo de lo cual estos mecanismos extraordinarios son, quizás, los últimos testigos que todavía hablan. La pregunta no es si estos relojes seguirán funcionando. Llevan 150 años demostrando que pueden hacerlo. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando alguien finalmente se tome en serio la pregunta de por qué? Porque cuando esa pregunta sea respondida correctamente, completamente, sin el miedo a salirse de los marcos académicos aceptables, la respuesta podría cambiar nuestra comprensión no solo de estos mecanismos, sino de quiénes somos, de dónde venimos, y de qué es lo que realmente hemos perdido en el camino que nos trajo hasta aquí. Los engranajes giran, el péndulo oscila. El tiempo pasa. Y en ese paso del tiempo, en esa medición milenaria que estos mecanismos realizan con una fidelidad que la razón no puede explicar completamente, quizás hay un mensaje que todavía estamos aprendiendo a leer.